Enemigo del pueblo, la ópera de Francisco Coll y de Alex Rigola, que ahora se presenta en este teatro, pues había estrenado en el Palau de las Arts de Valencia el 5 de noviembre del año pasado en una coproducción con este mismo teatro, donde ahora se presenta. Ya digo, es una obra en 2 actos, dura poco, dura algo menos de hora y media, y por tanto no se hace pausa, no hay intermedio entre el acto primero y el segundo, se hacen en continuidad. Entonces, Francisco Coll nació en Valencia en el año 25, frisa ahora con los 41 años, y podríamos decir que de los compositores españoles de su edad, de su generación, pues es quizá el que tiene en este momento mayor proyección internacional. He estudiado en el Conservatorio de Valencia, luego en el de Madrid, y luego he trabajado, es en realidad el único alumno verdadero de Tomás Hades, el famoso compositor inglés, y bueno, sus obras las ha interpretado, algunas de sus obras, por la Filarmónica de Los Ángeles, la Sinfónica Escocesa de la BBC, la Sinfónica de Lucerna, la London Sinfonietta, en fin. Y ha tenido diversos premios, el IGMA, por ejemplo, o la grabación de Café Kafka, que es su ópera anterior, pues fue premio de la BBC, de las grabaciones de la BBC. Entre sus obras pues se pueden destacar, por ejemplo, Turia, que es una obra para guitarra, no para guitarra y orquesta, sino para guitarra y un conjunto de, me parece que son 7 instrumentos, pero que tiene una concepción como si fuese un concierto de guitarra y orquesta, que es una obra interesante porque usa mucho, en la parte de la guitarra, usa mucho el tetracordo frigio característico del flamenco, lo cual le da pues una coloración muy española, digamos, en ciertos momentos, que es uno de los atractivos, la obra muy bien escrita por otra parte. El concierto para violín, que fue un encargo, por cierto, de Patria Calla, y que además es una obra muy interesante porque las partes más cantables están anunciando absolutamente los episodios pues más emotivos y más cantables también de la ópera. Luego tiene una especie de poema sinfónico del año 22, Lilith, que lo hizo la Sinfónica Escocesa, y claro, pues es una especie de poema sinfónico sobre este personaje, este demonio femenino, mitológico, ¿no? Y la otra ópera anterior, ya digo, es una ópera en un acto, se llama Café Kafka, que esto se hizo en el Covent Garden, y bueno, pues muy buena acogida. Es una obra sobre la incomunicación. Los personajes que aparecen, pues nunca, además son personajes de diversas épocas y tal, y nunca se entienden entre ellos. Y ya digo, pues se hizo en el Covent Garden con tan buena acogida que le propusieron la idea de hacer una ópera larga. Y él en principio lo aceptó, pero luego no fue retrasando el proyecto pues hasta ya el año pasado, a la obra que ahora nos ocupa. En cuanto al libretista, Alex Rigola, pues es un hombre de teatro, tiene que 57 años, frisa por los 57 años, y fue director del legendario Teatre del Llure de Barcelona entre el 2003 y el 2011, me parece. Y hizo un trabajo importantísimo de ampliar el repertorio. Se presentó allí pues obras de Bertolt Brecht, de Chekhov, de Gorky, de Lorca, de Tennessee Williams, de Shakespeare o de Georg Wigner. Creo, si no me equivoco, que fue el que estrenó en España, con el Teatre Llure, la obra de Georg Wigner, que luego le sirvió de base al Bamberg para su gran ópera, Wojciech, llamada la obra de teatro en sí, ¿no? Y bueno, creo que fue el que lo estrenó en España allí, en el Teatre Llure. Y bueno, luego ha adaptado para el teatro del orden de más de 80 narraciones, novelas, textos de tipo narrativo, ¿no? Y bueno, el tratamiento del libreto se basa en la obra de Ibsen, lógicamente, pues es extremadamente sintético, porque claro, un libreto de ópera, pues lógicamente tiene que ir a la síntesis, pues claro, ya la música
desarrolla muchísimo el texto, la longitud del texto, ¿no? Y hubo una fuerte relación, parece ser, con el propio compositor, que intercambiaban opiniones. Incluso parece que el monólogo de la protagonista, un determinado monólogo, que además es uno de los momentos de mayor belleza lírica de la obra, pues fue precisamente una propuesta del propio compositor. Dijo, desarróllame esto un poquito más para darle pie a la protagonista, que es una soprano, ¿no? Se llama Petra, el personaje. Y luego, claro, lógicamente han desaparecido personajes. Ahora hablamos de Petra. Petra es una síntesis del propio personaje, que es la hija del protagonista, junto con el personaje de la madre, en la obra original de Ibsen. Pero claro, el texto ha sintetizado los dos personajes, lógicamente, para hacer una fusión, por otro lado, más expresiva, más intensa. Sobre el tema del libreto y del argumento en sí, el propio libretista, el Rigola, ha dicho, y además está muy bien, porque claro, el enfrentamiento, pues ya se sabe. Hay un personaje que quiere mantener el balneario y hay otro personaje que es médico, que es el protagonista, que descubre que las aguas están contaminadas. Y entonces, claro, hay un enfrentamiento entre los dos y, claro, el alcalde, que es su hermano, le acaba llamando enemigo del pueblo. Porque, claro, lógicamente, el único elemento monetario, elemento de riqueza del pueblo es el balneario. Si se cierra, pues aquello es un caos, es una ruina, ¿no? Y entonces el propio Rigola, a propósito de este tema, ha escrito que quienes dicen que el agua no está contaminada, o sea, el alcalde, por ejemplo, es porque sinceramente no pueden creer que lo pueda estar. O sea, que hay un intento de no culpabilizar a ningún personaje. Esto hace la obra, más ambigua y precisamente por ello más rica, más redonda de significado, ¿no? Entonces, claro, el tema del enfrentamiento entre los dos personajes es central y, bueno, pues vertebra, toda la columna argumental de la obra. La obra, ya digo, se basa en Ibsen, que Ibsen, nació en el 28, murió en 1906, y Henrik Ibsen ha sido el más importante dramaturgo noruego de su época, pero que la dramaturgia ha llegado a él con posterioridad, porque claro, el padre murió muy pronto, él tuvo que ponerse a trabajar de mancebo de botica, pero en fin, enseguida, con 22 años, pues ya escribió su primera obra de teatro, que se llama Catilina, que está en verso, luego ya los otros textos que haría van estando en prosa. En realidad es el creador del teatro realista, el teatro naturalista en el mundo nórdico, ¿no? Y entonces, el año 1857, pues con 31 años, pues fue nombrado director del Teatro de Cristianía, luego viaja a Berlín, a Roma, y claro, como todos los nórdicos que viajan al sur de Europa, al final se enamora de Italia. Y entonces, en realidad, todo su trabajo de escritor lo fue desarrollando entre Milán y Roma. Fue el ámbito en el que se movió. Y en ese mismo año, en el año 67, es cuando escribe Peer Gynt, que claro, luego Edvard Grieg realizaría la famosísima música incidental, y después, en el año 80, el 89, escribiría dos obras que son una verdadera denuncia de la situación de la mujer en su época. Son unas obras muy feministas, o que se adelantan mucho al feminismo, podríamos decir, que es Casa de Muñecas y Hedda Gabler, ¿no? Y entre medias, pues hay otras dos, son Espectros, que es una obra muy importante también, que es del año 81, y el del 82, justamente la obra que ahora nos ocupa, El enemigo del pueblo, o Un enemigo del pueblo. En el año 80 había también escrito otra obra, que es Rosmerholm, que es interesante porque esta obra aparece aludida de manera lateral en un memorable film de Alain Resnais, que es el año pasado en Marienbad, que en un momento el protagonista entra a presenciar el final de una obra que se está representando precisamente en un balneario, y el título de la obra que pone en la puerta del teatro es Rosmer, que claro, es una clara alusión por parte de Alain Resnais, es una clara alusión y un claro homenaje evidente a Ibsen, ¿no?
Entonces, bueno, la esencia del trabajo teatral de Ibsen, y además esto fue muy criticado en su época, en cierto modo, pues no es el enfrentamiento entre acciones, sino el enfrentamiento entre personajes. El enfrentamiento entre personajes porque tienen opiniones divergentes. Se ha llamado a esto, es un término que se ha inventado a propósito de su propia producción dramática, teatro de ideas. Y este teatro de ideas, algún crítico de su época lo ha censurado violentamente. Por ejemplo, Bequiers, es un crítico contemporáneo suyo, escribe en un momento dado que el público va al teatro a conmoverse o a reír, no a resolver acertijos. En fin, en todo caso, claro, esto nos da una idea del papel absolutamente renovador en el teatro de la época que Ibsen estaba desarrollando. Ibsen, por otra parte, no le gustaba especialmente el mundo de la ópera. Se han hecho del orden de una docena de óperas sobre sus textos, ¿no? Pero a él no le gustaba especialmente el mundo de la ópera. Y de hecho tiene una crítica o una escritura absolutamente grotesca a partir del tema de Medea, que claro es una burla sobre la, por otra parte, memorable ópera, ¿no? Entonces bueno, sus adaptaciones suyas operísticas pues han sido hechas pues muy posteriormente a su muerte, y además son ya digo escasas y bueno, la que ahora nos ocupa pues debe de ser la 12ª o la 13ª de las óperas que se han hecho sobre textos de Ibsen. Por lo demás, bueno, pues la música de Enemigo del Pueblo de Coll, de Francisco Coll, pues no es tonal, pero tampoco es atonal. Se mantiene en un ámbito en que hay elementos reconocibles tonalmente, pero que inmediatamente o bien hay disonancias que los desajustan, o bien lo que sucede es que la continuación de unos compases a otros pues les hace perder el sentido tonal precisamente. Pero ese sentido tonal en cada momento, en cada instante de la obra puede ser reconocible, pero no de una manera continua. En fin, por poner un ejemplo de cómo funcionan las cosas, porque además hay una clara referencia a músicas populares, y yo me atrevería a decir a músicas populares valencianas, en algún momento, ¿no? Los 80 primeros compases, lo que hace de obertura, me parece que son 79 compases exactos. Bueno, pues lo que hace de obertura de la obra es un paso doble. El compositor dice que es un paso doble, pero claro, es un paso doble desvencijado, o no es un paso doble en 2x4, sino que es un paso doble que hay un compás en 7x8, otro en 3x4, otro en 5x8, así en continuidad, con lo cual el ritmo pues se está desequilibrando, se está deformando. Entonces claramente hay una deformación de un elemento que por otra parte es perfectamente reconocible, porque ese paso doble como tal pues sí que lo podemos reconocer, pero es evidente que hay algo en él que se ha desquiciado, que se ha deformado, ¿no? Pero claro, esa deformación, ahí está el tema, no es la deformación propia del expresionismo de comienzos del siglo XX, es otra cosa, es mucho más mediterránea, mucho más luminosa. Podríamos hablar de un expresionismo, pero un expresionismo del sur, un expresionismo claramente mediterráneo, que además en ese sentido, pues en fin, el trabajo con la orquesta pues es muy evidente, porque es una orquesta con maderas a 3, pero con 4 clarinetes, en fin, es digamos la orquesta normal de un teatro de ópera de la segunda mitad del 20, pero está utilizada con un sentido del color, sobre todo con un protagonismo de los instrumentos de viento, de los instrumentos de metal, que le dan un colorido, pues yo podría decir que, claro, sin ánimo de que esto se entienda como una crítica, porque tiene un aire ocasionalmente fallero, tiene una coloración, una luminosidad, un juego, una gracia en el manejo de la orquesta, que son pues muy característicos, lo que decía antes, una especie de expresionismo mediterráneo, por decirlo de algún modo. Por otra parte, bueno, la escritura vocal pues es absolutamente silábica,
buscando, naturalmente, como lógico, que en todo momento se comprenda perfectamente lo que los personajes dicen, no ya que cantan, sino que dicen. La escritura está muy pegada al ritmo y a la prosodia vocal. Incluso en algún momento pues hay una pequeña exacerbación interválica buscando un mayor énfasis. Por ejemplo, por poner un ejemplo, poco de comenzar la obra, por lo que dice la protagonista, Petra, en un momento dice que esto es lamentable, ¿no? Pues lamentable, ese menta es un salto de séptima mayor ascendente, de moverse por grados conjuntos a de repente, aprovechando el énfasis de la prosodia, lamentable, dar un salto que intervalicamente, pues claro, rompe, digamos, esa uniformidad, claro, con efectos prosódicos pues muy fuertes y por otro lado pues muy valorativos, ¿no? También pues hay momentos muy líricos, como le pasa por ejemplo al protagonista cuando ya le llaman enemigo del pueblo y él mismo canta la frase, enemigo del pueblo. Esto está, vamos, desde un momento de gran intensidad, lo hace sobre la quinta mi si, lo hace sobre un intervalo de quinta perfecta, claro, es un instante que casi parece tonal, pero vamos, no lo es. Y luego, claro, pues también otro momento pues muy bello es el final, el dúo entre el padre y la hija, cuando la hija dice lo de amar es vida, placer y dolor, pues hay un juego ahí también en que se está jugando con el coro que además al final prolonga lo que ha cantado el padre y la hija y que acaba desembocando el último compás de la obra está en si menor, realmente. Un tono o una nota pues que se ha ido tomando un papel importante en ciertos momentos, como cuando el personaje, el protagonista, pues dice lo de, hablando del hermano del alcalde, dice, él tiene el poder, yo la razón. Esto lo dice sobre una pedal sobre una pedal de sí, y luego pues la conclusión de la obra, pues ya digo que abarca o aboca hacia un si menor. En fin, por concluir, le vamos a dar la palabra al propio compositor, que además, insistiendo en lo que había dicho el libretista, pues explica muy bien el sentido de la obra, que no hay verdaderos culpables, no se trata de un juego de buenos y malos, es otra cuestión más sutil. Y entonces el propio compositor ha dicho muy bien, no existe una opción enteramente positiva y otra negativa a los problemas que plantean los personajes. Cualquier decisión que se tome implica una pérdida. Entonces hay una visión aquí que es, pues claramente podríamos decir pesimista. Cualquier decisión que se tome implica una pérdida. Efectivamente así es. Por eso yo quisiera ya darle la palabra para concluir al propio Ibsen, que su propio pesimismo lo expresa en un texto que dice lo siguiente: quienes en nuestro país están dotados de inteligencia y de alma no pueden hacer otra cosa sino refugiarse como una bestia herida en las profundidades del bosque para morir allí.